No hay ni bien ni mal, solo hay poder y personas demasiado débiles para buscarlo. Lord Voldemort. El villano es el más cautivador e intrigante de todos los arquetipos. Se sabe mucho sobre la naturaleza abnegada del arquetipo del héroe y su coraje para aceptar el llamado a la aventura para superar sus peores miedos. El héroe, como representación de la perseverancia y la rectitud, siempre adquiere el protagonismo en una historia. Sin embargo, no existiría sin su contraparte necesaria, el villano, que permanece en la oscuridad y representa apropiadamente la sombra del héroe, las cualidades desconocidas, reprimidas u ocultas. El villano refleja aspectos de nosotros mismos que no nos atrevemos a reconocer o confrontar, pero que están presentes dentro de todos nosotros. Hay personas con capacidades heroicas que trágicamente pierden en la batalla con sus demonios internos. Este es el héroe caído o el héroe corrupto, que puede convertirse en villano. El héroe reacio, por otro lado, es aquel que posee capacidad heroica, pero duda de sí mismo, y un héroe trágico es aquel que intenta hacer algo bueno pero fracasa por error humano o pura mala suerte. Aristóteles concebía la tragedia como mimesis poética, una imitación de las cosas como podrían ser, no como son. El objetivo de una obra trágica es provocar catarsis o purificación en el público, a través de la experiencia indirecta de emociones intensas en personajes de ficción. Al crear sentimientos de pérdida y pavor en la audiencia, la obra trágica puede luego purgar estas emociones de la audiencia, con un propósito terapéutico. El mismo efecto puede ocurrir con la representación de villanos que, como representaciones de la oscuridad que existe dentro de la psique humana, pueden ayudarnos a enfrentar nuestros propios miedos. El significado de villano. La palabra villano deriva del latín medieval villanus, peón de campo o campesino, que se asociaba a alguien de baja cuna o estatus social, a menudo relacionado con la vida rural. La palabra evolucionó a través del francés antiguo, vilain, y conservó el significado original, pero también comenzó a adquirir connotaciones negativas relacionadas con el carácter moral. Con el tiempo, villano pasó a significar el antagonista del personaje principal de una historia y representa los obstáculos y conflictos que el héroe debe superar para alcanzar sus objetivos. Se dice que una historia es tan buena como su villano, porque un enemigo fuerte obliga al héroe a estar a la altura del desafío. Así, la ausencia del villano hace que la historia parezca aburrida y sin vida. Los villanos son siempre oponentes dignos y formidables, a menudo tan poderosos, si no más, que el héroe. Los villanos vienen en todas las formas y tamaños. El predecesor más antiguo del villano puede describirse como una fuerza del mal puramente instintiva, oscura y caótica que produce caos y destrucción sin ningún respeto por la moralidad. Esta fuerza hostil desafía el orden de la sociedad. Con frecuencia, vemos esta fuerza instintiva retratada en historias como monstruos, dragones, bestias e incluso ciertos animales. Estos carecen de lo que Sigmund Freud llama el superyo, las reglas convencionales y la moralidad que los humanos deben seguir, que controla nuestro sentido del bien y del mal, ayudándonos a encajar en la sociedad. El arquetipo del villano en la literatura. La epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas, basada en cuentos sumerios más antiguos, data del 2100 al 2000 AC. En la historia, el héroe legendario Gilgamesh es representado como un gobernante orgulloso y tiránico. Los dioses envían al hombre salvaje Enkidu para contrarrestar a Gilgamesh y humillarlo, y finalmente se hacen amigos. Gilgamesh y su compañero se enfrentan a Humbaba, un monstruoso y temible guardián del bosque de cedros, un lugar sagrado y remoto donde residen los dioses. Después de que chocan y lo derrotan, los dioses se enojan. Luego, matan al toro del cielo, que ha sido enviado para atacarlos por Istr, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. La matanza del toro hace que los dioses condenen a muerte a Enkidu, que representa al poderoso héroe que muere prematuramente. Esto crea un dolor inconsolable en Gilgamesh y se convierte en el catalizador de su propio miedo a la muerte, lo que inicia su búsqueda de la inmortalidad. En el antiguo poema épico griego de Homero, la Odisea, escrita en el siglo VIII a.C., Odiseo y sus hombres entran en la cueva del cíclope Polifemo y se sirven la comida del cíclope mientras él está fuera. Sin embargo, en lugar de irse, Odiseo decide quedarse y esperar al cíclope, ya que podría darles regalos como señal de buena voluntad, porque tal es el derecho de los extraños. Cuando el cíclope regresa, se enoja y se come a algunos de sus hombres. Odiseo idea un plan de escape, en el que ciega al cíclope y se identifica como nadie. Cuando Polifemo grita pidiendo ayuda, dice que nadie le está haciendo daño, permitiendo que Odiseo y sus hombres escapen. Sin embargo, cuando está a punto de partir con sus hombres,
Odiseo se burla del cíclope y revela con jactancia su verdadero nombre, un acto de arrogancia que lo llevaría a ser maldecido por Poseidón. En estos cuentos antiguos, se pone énfasis en el héroe y su viaje, más que en sus características o las de los individuos con los que se encuentra el héroe. Si bien puede que no haya una figura clara de villano, el héroe es retratado como un personaje complejo con rasgos tanto positivos como negativos. En otras historias, los villanos son antagonistas. Por ejemplo, en el poema épico inglés antiguo Beowulf, compuesto entre el 700 y el 1000 después de Cristo, el monstruo parecido a un troll, Grendel, ha estado atacando y devorando a los habitantes de la sala de hidromiel de Eoro todas las noches durante 12 años, ya que no puede soportar sus sonidos de alegría y celebración y es presa de celos odiosos. Beowulf llega y mata al monstruo con sus propias manos. Grendel es descrito como descendiente de Caín, el primogénito de Adán y Eva, y el primer asesino según el Antiguo Testamento, quien, en un ataque de ira y celos, mató a su hermano Abel. Como castigo, Caín fue condenado a una vida de vagabundeo. En Otelo, escrito a principios del siglo XV, Shakespeare profundiza en el funcionamiento del villano del personaje Iago. Es la mano derecha de Otelo, que planea su caída utilizando su conocimiento íntimo del miedo de su amigo para diseñar su desaparición. Es un maestro manipulador y engañador, que planta semillas de duda y celos, lo que lleva a la trágica muerte de varios personajes. Quizás el mayor arquetipo de villano de todos sea Lucifer, el más brillante y amado de los ángeles, que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en el diablo, la personificación del mal absoluto. Aparece como la serpiente en el jardín del Edén, que tienta a los primeros humanos a cometer un acto de orgullo, lo que lleva al primer acto de desobediencia y a la caída del paraíso. En Paraíso Perdido, publicado en 1667, John Milton describe a Satanás como un personaje ambivalente cuya rebelión contra Dios está impulsada por un deseo de independencia y una negativa a someterse a lo que percibe como tiranía. Su famosa declaración es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. En El Fausto de Goethe, publicado a principios del siglo XIX, el villano es Mefistófeles, un demonio que se le aparece a Fausto en su momento más desesperado. Ofrece a Fausto un pacto de sangre mediante el cual le mostrará los placeres de la vida a cambio de su alma. Fausto, dudoso de esta promesa, acepta el contrato, simbolizando la naturaleza seductora del mal. Fausto, sin embargo, se centró en la virtud y en mejorar la vida de las personas que lo rodeaban. Si bien experimenta un momento de felicidad, sus acciones finalmente salvan su alma. Curiosamente, la persistencia del villano en tentar a Fausto y la falta de voluntad de Fausto para ceder conducen a su salvación. La novela, Frankenstein, de Mary Shelley de 1818 retrata al científico loco Víctor Frankenstein creando una criatura sensible mediante la reanimación de tejido muerto, solo para horrorizarse por las consecuencias de sus acciones y abandonar a la criatura. La criatura se compara con Lucifer, el ángel caído representado en El Paraíso Perdido. No comprende por qué fue repudiado y alienado de la sociedad, y por qué la gente le tiene miedo y lo desprecia. Cuando ve su reflejo en un estanque, se da cuenta de que su apariencia es espantosa y lo horroriza tanto como horroriza a los humanos. La criatura se encariñó con una familia pobre y en secreto realizó tareas para ayudarla. Finalmente, se acercó a la familia con la esperanza de hacerse amigo de ellos, pero fue atacado y tuvo que huir. Se enfurece por la forma en que lo tratan y pierde toda esperanza de ser aceptado alguna vez por los humanos, lo que inicia su ola de asesinatos. Este es el villano trágico. La novela de terror gótica, Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1897, retrata a un villano literario clásico. Drácula es un vampiro con poderes sobrenaturales que se alimenta de personas inocentes, transformando a otros en vampiros mediante una mordida y el intercambio de sangre. El profesor Van Helsing y su grupo viajan a Transilvania en busca de Drácula, quien finalmente es derrotado. En El Señor de los Anillos, de Tolkien, publicada a mediados del siglo XX, Frodo Baggins, el héroe, se enfrenta a un dilema moral relacionado con el personaje Galem, retratado como un villano durante gran parte de la historia. Una vez conocido como Smeagol, fue corrompido por los poderes del Anillo Único, una encarnación del poder y la voluntad del Señor Oscuro Sauron, experimentando su poder destructivo y su capacidad de corromper los corazones de quienes lo poseen. Toda su existencia ahora gira en torno a su precioso anillo, que simboliza todo nuestro potencial de corrupción, codicia, poder, egoísmo, etc. Frodo, en su búsqueda para destruir el anillo y salvar la Tierra Media, está acompañado por Galem. Cuando llegan al precipicio del Monte del Destino,
donde el anillo debe ser destruido, Frodo duda en destruirlo. Reconoce los paralelos entre el viaje de Galem y el suyo propio. Su decisión de no matar a Galem refleja su deseo de evitar volverse como él y sucumbir a la misma oscuridad. Luego, Frodo reclama el anillo para sí mismo. Galem, sin embargo, rápidamente muerde su dedo y roba el anillo, pero, en el acto, pierde el equilibrio y cae al ardiente abismo del Monte del Destino. Su papel involuntario en la destrucción del anillo contribuye a la derrota general del poder oscuro. El villano trágico se convierte en héroe. Este es quizás el mejor ejemplo de eucatástrofe, buena catástrofe, una palabra acuñada por Tolkien para describir un giro repentino de los acontecimientos en el que el protagonista se salva de lo que parece una fatalidad inevitable, creando un efecto de alegría mucho más poderoso y conmovedor. El superhéroe. Con el auge popular del género de cómics de superhéroes a mediados del siglo XX, figuras fantásticas de la mitología encontraron su camino en la cultura estadounidense. Sin embargo, a diferencia de los héroes épicos del pasado, que a pesar de ser modelos a seguir durante generaciones ocuparon una zona gris en términos de moralidad, los superhéroes estadounidenses se convirtieron en pilares absolutos de la justicia, la rectitud y la bondad, mientras que los supervillanos se volvieron no sobrehumanos sino por falta de simpatía, conciencia, lealtad y buena voluntad, inhumanos. Quizás esta sea la consecuencia de un mundo devastado por la guerra, la pobreza y la injusticia. Los superhéroes llegaron a representar el triunfo del bien sobre el mal. La esperanza, el optimismo y la valentía se convirtieron en las luces guía de la humanidad. Durante este tiempo, las aventuras del héroe perdieron importancia y se puso énfasis en la personalidad del personaje. En una cultura secular, científica y racional, que carece de un liderazgo espiritual convincente, las historias de superhéroes hablan en voz alta y audaz de nuestros mayores temores, anhelos más profundos y aspiraciones más elevadas. No tienen miedo de tener esperanzas, no se avergüenzan de ser optimistas y son absolutamente valientes en la oscuridad. Existen para resolver problemas de todo tipo y siempre se puede contar con ellos para encontrar una manera de salvar el día. En el mejor de los casos, nos ayudan a afrontar y resolver incluso la crisis existencial más profunda. Simpatía por el villano. Con el paso del tiempo, los villanos adquirieron lentamente una personalidad más compleja y de múltiples capas. Así como el héroe podría ayudar a resolver nuestras crisis existenciales, lo mismo podría decirse del villano. No todos los villanos son pecadores y todos los héroes santos. Muchos personajes van más allá de esta estrecha clasificación. En los últimos tiempos, los villanos pueden incluso volverse comprensivos y poseer cualidades redentoras, lo que hace que algunos de ellos sean extrañamente simpáticos a pesar de sus intenciones maliciosas y acciones inmorales, desafiando así nuestras nociones tradicionales del bien y el mal. Este tipo de villano nunca ha existido en la medida en que existe en el siglo XXI, lo que simboliza un cambio importante en el inconsciente colectivo, que habla de una experiencia psicológica que es común a todos nosotros. Esta figura se llama antihéroe. El antihéroe es un personaje moralmente más ambiguo que el villano, con la diferencia de que en realidad puede ser el protagonista de una historia. El antihéroe se comporta de forma muy parecida a un héroe convencional, pero suele ser un inadaptado, inconformista, carece de coraje, tiene un toque de cinismo o una cualidad herida. Puede ser un paria o un villano desde el punto de vista de la sociedad, pero con quien el público o el lector puede simpatizar. Todos nos hemos sentido marginados en algún momento. El antihéroe desea desesperadamente pertenecer y tiende a estar motivado por el deseo de ser aceptado, amado, de ser parte de un grupo. También suele tener algunas cualidades redentoras que lo hacen identificable.